Hola amigos y hermanos, esta es nuestra primera edición y estamos aquí para comenzar con esta nueva aventura y este nuevo proyecto que tenemos, así que esperamos que esto sea de bendición para su vida. Hoy vamos a estar hablando de la restauración. Para aquellos que no me conocen y esta es la primera vez que están sintonizando, mi nombre es Juan Rodríguez. Hoy vamos a hablar de restauración y queremos traer este tema porque escuchamos el término restauración continuamente, pero pregunta que voy a hacer: ¿sabemos lo que es restauración? ¿Conocemos el término correcto de la palabra? ¿Conocemos su significado? Hoy vamos a hablar de eso. Y para comenzar, vamos a definir precisamente lo que quiere decir restauración. Restauración, de acuerdo con su significado más básico, es lo siguiente: es la modificación de una cosa para ponerla en el estado original que tenía antes. Es decir, restauración significa algo que ha sido dañado y se va a trabajar o se va a reparar para traerlo a su estado original. Si es la restauración de un auto, si es la restauración de algún objeto de la casa, de alguna mesa, de algún mueble. La intención de la restauración es traer el objeto, la persona, a su estado original. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver dos cosas: si es bíblico o si no es bíblico. Eso es lo primero que queremos establecer. La palabra nos habla de restauración. ¿Existe el término restauración en la palabra, en la Biblia? ¿O es algo que nos hemos inventado para hacernos sentir bien? Cuando alguien te dice, Dios te está restaurando, ¿entiendes lo que te está queriendo decir? ¿Te lo puedes probar bíblicamente? Esa es la intención de conocer lo que es la restauración. Entonces, lo primero que vamos a establecer es que definitivamente el concepto de restauración es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Bueno, porque cuando leemos en la Biblia vemos un patrón constante en el Antiguo Testamento donde Dios continuamente restaura a Israel porque o se había dañado, o se había descarrilado, o se había alejado del propósito original que Dios le tenía a su pueblo. Ahora, establecemos que sí es bíblico porque vemos el concepto en diferentes maneras, pero también es bíblico porque también aparece en la palabra restauración. De hecho, aparece el término restauración en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es el que escribe este término, y usando el idioma del griego, la palabra que él utiliza, que la podemos encontrar en Romanos capítulo 11 versículo 12, cuando habla de restauración, está hablando una palabra que en griego es apocatástasis. Entonces, ¿qué es apocatástasis? Es una palabra compuesta en el original griego, que es como se escribe el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento también. El Antiguo Testamento primero se escribió en arameo y en hebreo, y luego se traduce junto con el Nuevo Testamento al griego. Ahora, este Nuevo Testamento, que se escribe en griego, el apóstol Pablo en este caso es el que escribe esta carta. Y él habla del término específico de restauración y usa esta palabra, apocatástasis. Y se compone de dos: de apo, que es traer de vuelta, y katistemi, que significa poner orden. En otras palabras, el término de restauración es simple, según el apóstol Pablo: es traer de nuevo al orden algo para lo que fue diseñado. Entonces, primero, el término es bíblico, sí es bíblico. Ahora, segundo, la pregunta es: ¿hemos sido restaurados? Para poder definir eso, hay dos tipos de restauración de las que le quiero hablar. Una es la restauración de nuestra salvación o nuestra posición en Dios. Esa tiene que ver con la restauración que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Murió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados y restaura a través de su sacrificio, restaura la relación que había sido rota en el Edén, o en la historia del Edén, que lo que nos narra es que hubo una separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Cristo
restaura esa relación a través de su sacrificio en la cruz. Ahora, esa es la primera que estamos viendo. Hay una segunda restauración, que es la restauración entonces de nuestra manera de conducirnos. Una vez hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios, ahora necesitamos una restauración en nuestra conducta diaria. Y de esa es la que queremos hablar. Queremos hablar de ese tipo de restauración porque constantemente te dicen, es que Dios te está restaurando. ¿Me está restaurando de qué? ¿A qué la gente se refiere con que Dios me está restaurando? ¿Qué cosas son las que Dios está restaurando en mi vida? Eso hay que definirlo, porque constantemente lo escuchamos. Restauración progresiva es la que quiero definir. Es este tipo de restauración que está trayendo de nuevo a un orden nuestra vida, nuestras relaciones paterno-filiales, nuestras relaciones entre hermanos, nuestra relación como pareja, como cónyuge. Entonces Dios, a través de su palabra, nos da instrucciones para que el Espíritu Santo vaya haciendo una obra progresiva en nuestra vida. Eso es restauración. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, una vez conocemos eso, tenemos que saber a dónde yo voy a encontrar las herramientas necesarias para trabajar con esta restauración. Como cuando uno está trabajando con un auto o con un mueble, uno necesita saber qué materiales va a usar, qué pintura va a usar, qué lija va a usar para poder traer eso al estado original. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Para podernos restaurar completamente necesitamos los materiales adecuados, que son estos que están aquí. Las instrucciones que se nos han dado para poder vivir una vida sana y poder restaurar nuestras relaciones del diario vivir. En la Biblia encontramos un ejemplo de lo que es una restauración. Y a mí me gusta porque es el mismo Jesús que decide restaurar la vida de uno de sus apóstoles. Y lo vamos a encontrar, si tiene una Biblia, búsquela en este momento o búsquela en su teléfono, porque ahora todo está en aplicaciones, en el capítulo 21 de Juan. En este capítulo vamos a encontrar a Pedro otra vez en la pesca, con otros de sus discípulos allí también. Y en ese momento, en ese capítulo, sucede algo. La escena es esta. Jesús se acerca a la playa, ellos están pescando, han estado toda la noche pescando, y él a la distancia le pregunta que si tienen algo que si han pescado algo. Ellos le contestan que no. Él le da una instrucción, le dice que tire la red al otro lado de la barca. Cuando lo hacen finalmente, prácticamente no pueden sacar la pesca porque de tantos peces que tienen. Ahora, esto sucede después que Pedro había negado a Cristo en 3 ocasiones. Cuando usted va ahí, ya Pedro había pasado por ese proceso. Por lo tanto, él en su relación de crecimiento, no en su relación de salvación, en su relación de crecimiento había sido interrumpida. Por lo tanto, él ahora necesitaba restaurar una área de su vida. Ahora, ¿quién comienza la restauración? Cristo comienza. Él tiene la iniciativa y va a buscarlo a donde Él está. Esta restauración progresiva es la promesa de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo de Dios constantemente nos va a ir llevando a verdades, nos va a ir llevando a que tenemos que trabajar unas áreas de nuestra vida. Aun cuando nosotros nos queramos alejar, Él va a venir a la restauración. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Pedro es confrontado en este capítulo 21. Pedro es confrontado 3 veces. Pero constantemente en esas 3 veces, al finalizar, Jesús le dice lo siguiente: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo que le está diciendo es: yo tengo un propósito contigo. Por lo tanto, es necesario que tú seas restaurado progresivamente. Pedro tenía un llamado. Ese llamado se tenía que cumplir. El Señor Jesús sabe cuál es el llamado de Pedro. Por lo tanto, quiere restaurar su vida.
Lo que vemos aquí, de ahí en adelante, va a ser algo que nosotros necesitamos hacer. Porque para restaurar es necesario que volvamos a poner la gente que ha sido lastimada en el estado original en que se tenían. Por ejemplo, Jesús cuando fue donde Pedro no le echó en cara su negación. Más bien le dijo, yo te estoy restaurando a lo que se supone que tú debieras estar haciendo, a tu estado original. La relación la quería llevar a su estado original. Ahora, ¿qué sucede en nuestra vida? Nosotros decimos, te perdono, pero no me olvido. Eso no es restauración. Eso sí no es restauración. No puede ser restauración, porque es contrario a lo que enseña la palabra. Igual que yo te perdono, pero de ahora en adelante voy a guardar una distancia. Eso tampoco es restauración, porque restauración es traer de vuelta. Ahora me está entendiendo. Para poder ser restaurado, hay que conocer la palabra, hay que pedir guianza del Espíritu y hay que someterse a la voluntad de Dios. Hay veces que tenemos que hacerlo en fe, aunque no entendamos. Pero restauración es mucho más profundo de lo que la gente dice. Al final de este pasaje va a encontrar que la restauración cambió la vida de Pedro a tal punto que él nunca volvió a alejarse y cambió todo su ministerio. Por lo tanto, es necesario que nosotros también seamos entes de restauración. Hemos sido restaurados, estamos en un proceso de restauración, pero también estamos llamados a restaurar. Tenemos que tomar esos pasos. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, con el apoyo de la palabra y con la guianza y el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que lo hagamos. Pedro tuvo que restaurar muchas cosas, incluyendo su relación con los gentiles. Ahora, mi pregunta es, ¿qué cosas necesitas tú restaurar? La otra pregunta que te voy a hacer, ¿tú has sido restaurado ya originalmente? ¿Has dado el paso de fe? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? Porque por ahí comienza. Si ya lo hiciste, ¿reconoces en qué proceso de restauración estás? ¿Sabes qué? Dios te quiere bendecir. Y te quiere bendecir a través de la restauración progresiva. Otros le dicen santificación. A mí me gusta usar el término restauración, porque es llevándome de poco en poco al estado original en que se supone que yo esté. Según hizo con Pedro y cambió su vida y trajo fruto y trajo un ministerio exitoso, así Él quiere hacer con muchas áreas de nuestra vida. Así que gracias por escuchar esta palabra. Déjanos saber cómo te hemos bendecido con esta palabra. Escríbenos al Messenger. Por favor, síguenos en Facebook, síguenos en YouTube y pronto vamos a tener también un podcast. Así que en podcast vamos a tener otros temas que vamos a discutir. Pero antes de irnos, yo quiero orar por ti. Y quiero orar para que tu restauración sea progresiva, sea eficaz y sea permanente. Señor, te doy gracias por la vida y las vidas que nos están escuchando en esta hora. Y te pido, Padre, que tú puedas ayudar en la restauración de estas vidas. Señor, guíales a través de tu Santo Espíritu para que ellos también entiendan el término de restauración, el concepto, pero sobre todo que experimenten la restauración. Gracias, Señor, porque haces posible que nuestra vida sea restaurada, nuestras relaciones sean restauradas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.